buenos días, Manuel Ventura nuevamente, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Vamos a tocar algunos temas, va a haber una secuencia seguida de 4 temas bastante interesantes y hoy día vamos a tocar la famosa cobertura. ¿Qué dice la Biblia sobre la cobertura? ¿Existe la cobertura? ¿No existe la cobertura? Vamos a conversar sobre eso en los próximos minutos. Una de las cosas que Dios me ha enseñado es que nosotros tenemos que usar también nuestro criterio. Nosotros tenemos que usar una lógica simple frente a las escrituras y para poder llegar a las conclusiones que Dios nos enseña. Así que esta vez vamos a hablar con nombres y apellidos de cosas que han sucedido aquí en el Perú y cosas que están escritas en la Biblia para que nosotros podamos llegar a una conclusión correcta. Vamos a hacer un esfuerzo de poder analizar la historia y poder analizar los eventos bíblicos de tal manera que nosotros podamos llegar a una conclusión adecuada. Hace no mucho le escuchaba a un líder de una de estas iglesias que promulgan el tema de la cobertura, de que ellos estaban formando una iglesia hija en otro país. Resulta que estas personas que habían sido elegidas para fundar la iglesia, como que querían formar su propia congregación y querían abrirse la congregación principal. Y entonces ellos decían de que pasados unos días ellos habían tenido un accidente automovilístico y que esto era consecuencia porque se habían salido de la cobertura pastoral que ellos les habían dado. ¿Es esto cierto? ¿Sucede así? ¿O solamente es una manipulación? Lo primero que tenemos que ver es en qué normalmente ellos se basan y por lo general suelen usar la bendición de Isaac sobre Jacob o de Jacob sobre su hijo José. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué ley estaba vigente en el Génesis? Si la ley de Moisés, tal como la conocemos hoy en día, fue dada después de la salida del pueblo hebreo de Israel, y de acuerdo a lo que nos enseña Éxodo y de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en Gálatas, hay un tiempo desde el Génesis hasta el Éxodo de 430 años. Eso ubica la historia de tanto de Isaac como de Jacob, por lo menos unos 800 años antes de que se diera la ley de Moisés, tal como la conocemos, y obviamente mucho más años antes que existan todos los libros que hoy día conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta de los 10 millones es ¿qué ley estaba vigente en el Génesis? Es decir, ¿qué ley de Dios estaba vigente en ese momento? La respuesta es simple, no lo sabemos, porque el Génesis no registra ninguna ley en forma específica en la cual se daba esta ley. Es decir, dentro del Génesis existía una ley de Dios porque se menciona reiteradamente. Inclusive en el libro de Job también encontramos que se refiere a una ley. Ya sabemos que Job es tan antiguo como el Génesis. Entonces, ¿qué ley existía en ese momento? Lo cierto es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que existía una ley. Entonces, tratar de usar esto o traer ese contexto hacia el Nuevo Testamento viola todos los principios de exégesis y de hermenéutica dentro de la Biblia. Entonces, vamos a ver casos reales y vamos a ver qué nos enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tiene un solo versículo que hable sobre la cobertura humana sobre los feligreses. Es decir, en ninguna parte Pablo le enseña a Timoteo, en las cartas pastorales, en las cuales él le dé cobertura a sus feligreses. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Y tampoco existe a lo largo del Antiguo Testamento. Salvo que hagas eisegesis, es decir, que fuerces ciertas interpretaciones que están reñidas con las Escrituras. Entonces, veamos en primer lugar cuáles son los pasajes que nos muestra el Nuevo Testamento al respecto. Podemos ver en Colosenses capítulo 1 que la cabeza de la iglesia es Cristo. Por ende, quien da la cobertura es Cristo. También lo vemos en Efesios capítulo 5, donde Pablo reitera nuevamente el tema de que la cabeza de la iglesia es Cristo. En 1 Pedro capítulo 1 verso 5 habla que somos protegidos
por Dios. Es decir, es la primera vez que se da un concepto de cobertura y que esta cobertura viene de Dios, no del pastor, no del líder, no del director y de ningún ser humano. Es decir, la cobertura sobre nuestro trabajo eclesiástico o nuestro trabajo con la iglesia no es de hombres. La cobertura es de Dios. También vemos en 2 Timoteo que en el capítulo 4, que es el último libro que escribe Pablo antes de ser sacrificado, y en el capítulo 4, en los versos 17 en adelante, vamos a encontrar que justamente Pablo está narrando sus vicisitudes en la vida y que él dice claramente que la cobertura de Dios es la que lo ha sostenido, dejando claramente especificado que la cobertura sobre su trabajo y sobre el trabajo de todos aquellos que sirven a Dios viene exclusivamente de Dios y no de hombres. Te pongo otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Tanto Pedro como Juan son confrontados ante el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Eran los sacerdotes del momento. No olvidemos que aún en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles todavía no existe el Evangelio de la Gracia. Pablo todavía no ha sido llamado. Toda la predicación está siendo dirigida a los judíos. Ahora, ¿quiénes eran los encargados de la religión judía? Los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes los conminan a Pedro y a Juan y le dicen: no pueden predicar a este Cristo porque nosotros no les damos la autorización para hacerlo. La respuesta de Pedro fue: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Es decir, en buen romance, lo que estaba diciendo Pedro a la autoridad en ese momento, que eran los sacerdotes de la iglesia, que era justamente a la religión a la cual ellos pertenecían, y era la iglesia a la que ellos pertenecían, le están diciendo Pedro y Juan que primero harán caso a Dios antes que a los hombres. A tal punto que hubo un momento en la discusión que Gamaliel se para ante los sacerdotes y les dice: hey muchachos, te quieres ir, cuidado, no vaya a ser que estemos contendiendo contra Dios, mejor los dejamos, y si eso prospera, será de Dios, y si no, ok, se terminará en el camino. Sabia decisión la de Gamaliel, lo que yo he llamado el principio de Gamaliel. Entonces vamos descubriendo de que aún los patriarcas primarios de nuestra iglesia no pensaban en el tema de la cobertura, sino obedecer primeramente a Dios. Entonces vamos viendo que este tema de la cobertura en realidad no tiene ningún sustento bíblico. Este tema de la cobertura se da exclusivamente para manipularte de acuerdo a la conveniencia de los que dirigen el lugar donde se predican estos temas, que vamos a concluir más al final, que son en el fondo. Veamos algunos ejemplos bíblicos y veamos algunos ejemplos históricos que han sucedido aquí en el Perú. Vamos a partir del principio de que esta gente dice: si te sales de mi cobertura te va a ir mal, Dios no te va a bendecir, y poco más si te dicen te va a caer un rayo del cielo y te va a fulminar. Veamos algunos ejemplos históricos del Perú. Corrían los años 80, el pastor Humberto Lay era el pastor titular de la Alianza Cristiana y Misionera del INSE, que surge cierta tendencia semipentecostal dentro de la alianza. Recordemos que la alianza en aquel entonces era muy conservadora, y entonces se produce un cisma, es decir, el pastor Humberto Lay sale sin la cobertura de la alianza y funda lo que hoy día conocemos como la iglesia de Emanuel. Hoy por hoy, 20 y tantos años después, o un poco más, podemos ver que la iglesia de Emanuel es de mucha bendición para mucha gente que ha acudido y ha conocido a Dios dentro de la iglesia de Emanuel. ¿Acaso le cayó un rayo fulminante al pastor Humberto Lay y no pudo sacar adelante la congregación? No, ahí lo vemos. Hasta el día de hoy, la congregación de Emanuel sigue siendo de bendición para mucha gente. Otro caso que acaba de pasar hace menos de 2 años.
Dos pastores salieron de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores y fundaron la iglesia Gracia Soberana. Entonces les cayó un rayo del cielo y ¡fum!, lo fulminó. No, Gracia Soberana el día de hoy sigue predicando el Evangelio y sigue llevando las buenas nuevas de Jesucristo en la cruz, resucitado al tercer día para perdón de pecados. Es de bendición para mucha gente, es de bendición para mucha gente. Y aún así, la alianza tampoco existiría, porque su fundador, Simpson, también salió de su congregación justamente para fundar la Alianza Cristiana, que hoy día nadie puede negar que es de bendición a muchísima gente en nuestro querido Perú. Entonces, si fuera cierto el tema de la cobertura, no existiría la Alianza, no existiría Manuel, tampoco existiría Gracia Soberana y no existirían muchísimas congregaciones más que han salido de alguna congregación y que han tenido algún enfoque que Dios se los ha dado. Entonces, esta parte histórica nos enseña que en realidad el tema de la cobertura no tiene ningún sustento bíblico. No se menciona para nada, y lo que hemos visto en los pasajes que hemos citado de Timoteo y también en el libro de Pedro, vemos que la protección viene exclusivamente de Dios. Un par de casos más bíblicos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, están por iniciar el segundo viaje misionero. Entonces están reunidos haciendo sus esquemas, tanto Pablo como Bernabé. Yo me imagino a ellos haciendo ahí en su mapa y deben de haber dicho, mira, vamos a esta ciudad, vamos a esta otra. Estaban haciendo todos los planes y en eso Bernabé toma una idea y dice, ¿sabes qué, Pablo? Vamos a llevar a Juan Marcos. Y se armó la trifulca. Y entonces Pablo salta y dice, oye Bernabé, ¿estás loco? Ese pata nos abandonó en la mitad del primer viaje misionero. Ese tipo no tiene visión, no está envisionado. Ese pata no sabe lo que es la disciplina. No, definitivamente no, Bernabé. Y Bernabé me imagino que debe haber tratado de sacar las cualidades de Juan Marcos. Y en el Evangelio, el libro de Hechos de los Apóstoles dice que se armó tal diferencia, o sea, que la trifulca debe haber sido de padre y señor mío, que llega un momento que dice que los dos se separan. Entonces Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con Silas. Entonces las discrepancias existen y están ahí en Hechos de los Apóstoles. Y resulta que si fuera cierto el tema de la cobertura, entonces ¡guau!, le habría caído un rayo a Juan Marcos, y esto sucede alrededor del año 47 después de Cristo. Bueno, ¿saben qué pasa? Juan Marcos, al cual supuestamente, estamos partiendo del supuesto que la cobertura es real y existe, entonces no hubiera tenido la bendición de Dios. ¿Y saben qué? Justo en esos años escribe el Evangelio que nosotros conocemos hoy día como el Evangelio de Marcos. Entonces, si fuera cierto el tema de la cobertura y que si tú no tienes la cobertura del líder, entonces Dios no te bendice, Juan Marcos no hubiera escrito el Evangelio que hoy día está en nuestras Biblias como el Evangelio de Marcos, que fue escrito ¿cuándo? Entre el 47 y el 50 después de Cristo. Entonces, estamos viendo que tanto históricamente, y podemos verlo en la historia, estamos citando con nombres y apellidos para que no queden dudas de que muchas veces hay gente que sale de las congregaciones, hay pastores que salen de las congregaciones, fundan una nueva congregación y esta congregación es de bendición para mucha gente, para otros. No estoy diciendo que sea lo mejor, pero también lo hemos visto en la Biblia. Ahí está el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Tremenda diferencia entre Bernabé y Pablo. Y el relato es así. Fue de tal manera la discusión de ellos dos que se separan. Y Juan Marcos, que es el tachado del relato, en esos años escribe el Evangelio que hoy día conocemos como el Evangelio de Marcos. A buen entendedor, pocas palabras, el tema de la cobertura es literalmente un disparate y es literalmente lo que Juan nos enseña que es una apostasía. ¿Qué cosa es una apostasía? No es solamente el que reniega del cristianismo, porque ese es un poco lo que nos han enseñado. La apostasía en el fondo es enseñar
aquello que está reñido con las escrituras o las enseñanzas de Dios. Y vamos a ser claros. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18. Juan, recuerden, acaba de salir de la isla de Patmos, ya tiene 90 años, se acaban de introducir dentro de la congregación, dentro de la iglesia cristiana, pensamientos místicos. De ahí nacieron los famosos evangelios apócrifos, los cuales de algunos he leído algunas secciones. Y la gran mayoría tiene estos conceptos. Ahora somos uno, energía con el universo. Entonces todos estos pensamientos griegos, que la Biblia no enseña, se empezaron a filtrar dentro de la congregación del primer siglo. Y entonces Juan, en 1 Juan capítulo 2, dice: y aquellos que estuvieron dentro de nosotros, pero que no eran de nosotros, es decir, no tenían el conocimiento de Dios, salieron a enseñar ¿qué? Lo que hoy día conocemos como los evangelios apócrifos, las cosas que la Biblia no enseña. Cuando yo tomo las escrituras y enseño algo que está reñido con las escrituras, estoy en apostasía. Enseñar los temas de cobertura y que si tú estás fuera de mi cobertura y si tú no tienes mi bendición, entonces a ti te va a ir mal en la vida, es apostasía. Porque está reñido con lo que enseñan las escrituras. Está reñido con la verdad. Entonces vamos a ser claros, vamos a nombrar las cosas por su nombre. La cobertura humana no existe. La cobertura humana es una invención del hombre, es una exégesis. Es manipular las escrituras para que digan lo que yo quiero que diga, y así no se hace. El Salmo 91 es más claro que el agua. El que habita a la sombra de Dios morará bajo sombras de bondad. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. ¿Habitar bajo qué? Bajo Dios. La cobertura es exclusivamente de Dios. No te la da el líder, ni el pastor, ni tampoco el director. Y si eso te han dicho que es así, te están mintiendo. Porque la cobertura es usada en muchísimas congregaciones para manipular a la gente. Si tú haces algo que yo no te he autorizado, entonces te va a ir mal en la vida. Eso no enseña la Biblia. Eso es literalmente apostasía. Entonces, concluyendo, no hay ningún versículo en la Biblia interpretado en forma correcta dentro del contexto del libro que quieran citar que pueda sustentar el tema de la cobertura. La cobertura, de acuerdo a los relatos de la Biblia del ser humano, no existe. La cobertura te la da Dios. Lo que sí existe es las autoridades en la iglesia. Es decir, nosotros no debemos ser rebeldes a la autoridad, que es distinto a la cobertura. Son dos cosas distantes. No pasar por encima de la autoridad que Dios ha impuesto en la iglesia es una cosa. La cobertura, para que me vaya bien o me vaya mal, según el dictamen del líder, del pastor o del director o como les guste llamarse, no es bíblica. Una cosa, reitero, y con esto finalizamos, es el orden y el respeto a las autoridades dentro de la congregación donde estamos. Si no estamos de acuerdo, ok, le hacemos manifiesta nuestra discrepancia con la autoridad, y esto llega un momento que ellos nos dirán, ¿sabes qué? Aquí sí o aquí no, y nosotros tomaremos la decisión de salir. Ese es un tema de orden. El otro es un tema de cobertura. La cobertura, de acuerdo a lo que podemos ver claramente en 2 Timoteo capítulo 4 y también en Pedro, en 1 Pedro, es que Dios es el que te protege, es el que te guarda, es el que te cubre. El Salmo 91 lo dice claramente, el que habita al abrigo de Dios. O sea, nosotros estamos habitando y siendo coberturados por Dios, no por el ser humano. No hay forma de que esto sea una realidad bíblica. Por ende, mi conclusión es simple.
Predicar la cobertura humana es simplemente apostasía, porque está reñido con lo que la Biblia enseña. Está reñido con lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña desde el inicio en que nosotros tenemos que tener una dependencia íntima con Él diaria. Lean el Padre Nuestro con mucha atención. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. O sea, haz tu voluntad en mí. ¿La voluntad de quién? ¿Del líder? ¿Del pastor? No, la voluntad de Dios. ¿En quién? En mí. Danos el pan de cada día. Nuevamente hace énfasis en una dependencia diaria. Dios quiere que le busques en forma diaria. Él quiere tener una relación íntima con cada uno de ustedes. Dios lo que está buscando es tener esa relación íntima contigo. Por ende, la única dependencia que tú debes de tener es con tu Dios. Es con Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, quien dio la vida en la cruz, murió y fue resucitado el tercer día para perdón de pecados, y todos los que hemos depositado nuestra fe en Él, estamos coberturados por Él. No por el líder, no por el pastor, y no por el apóstol o el director, o como les guste llamarse hoy en día, porque se han inventado muchos nombres. Según me dicen, hasta querubín se llaman ahora. Pero bueno, he aquí las evidencias y tú tendrás que tomar un veredicto. De acuerdo a lo que hemos visto, y de acuerdo a lo que he investigado, y de acuerdo a lo que vemos, porque si la cobertura fuera cierta y Dios te fulmina con un rayo cuando haces algo que tu pastor, tu líder no te autoriza, entonces no existiría la alianza, no existiría Emanuel, no existiría Gracia Soberana, y probablemente no existirían 30 o 40 congregaciones más. Al final de cuentas, quien prospera es Dios. Tampoco hubiera crecido la iglesia primitiva, ya que Juan y Pedro no siguieron la ordenanza de los sacerdotes de aquel momento, que eran la autoridad de la iglesia a la cual ellos pertenecían. No recordemos muy bien eso, porque tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Tenemos que ver que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, todavía no existía una congregación definida, se estaba recién formando. ¿De dónde salían ellos? ¿De dónde venían? Del judaísmo. ¿A quién debían o quiénes eran sus autoridades terrenales? El Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, eran los maestros de la época. Sin embargo, ellos dicen claramente que nosotros vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. Y entonces podemos ver, de acuerdo a las evidencias que estamos viendo, y de acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras, porque yo no he encontrado un solo versículo en todo el Nuevo Testamento en la cual la famosa cobertura tenga algo de sustento. No tiene. El sustento que tratan de darle, basado en el tema, como hemos visto de Isaac, está basado en una eisegesis, porque tú no puedes interpretar alegremente los versículos fuera de su contexto. Tienes que ver el contexto. El contexto histórico del Génesis implica una ley que nosotros no conocemos, que no se nos ha revelado. Porque si bien es cierto, sabemos que existía una ley en el Génesis, porque se menciona constantemente, no tenemos rastro o registro en qué consistía esa ley. ¿Estamos claros? Entonces, conclusión, la cobertura humana no existe. Si a ti te dicen, no, que estás fuera de mi cobertura, te están manipulando. Porque a ti no te va a ir mal porque sales a predicar o vas a estudiar algo que Dios ha puesto en tu corazón. Si tú inicias un ministerio sin la famosa cobertura, no tengas miedo, porque la cobertura no te la dan los hombres, la cobertura te la da Dios. Aquí lo vemos claramente en los versículos, y de acuerdo a la lógica y a la historia, porque Dios nos enseña a observar la historia, nos enseña a usar nuestro criterio y nos enseña a pensar. Una de las cosas que a mí me sorprende es cómo Dios me contrasta contra la realidad y constantemente me hace analizar los puntos de vista. Él no busca robotitos. Te ama tanto que lo que busca es que pienses, que razones, que evalúes, que al final tu conclusión sea, Dios, yo te creo porque las evidencias que me estás dando son claras.
Bueno muchachos, aquí las evidencias, a ustedes les toca el veredicto y ya venimos con el tema yo declaro, yo cancelo y todos esos disparates que también son apostasía. Chao, nos vemos, bendiciones.